Muy buenas. Mi nombre es Gabriela Naranjo Zúñiga, soy pediatra infectóloga y para el módulo número 13 de este curso vamos a hablar de actualización en el manejo de las faringoamigdalitis agudas. El objetivo de esta charla es proveer a todos los médicos con un abordaje actualizado y para un adecuado diagnóstico y tratamiento de las faringitis, yendo por todos los síntomas detalladamente, los métodos diagnósticos y un resumen de las causas más comunes de faringoamigdalitis en pediatría. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, muy importante mencionarles que el 20 al 30% de las consultas médicas en pediatría son a causa de las faringoamigdalitis y solamente en la población pediátrica. Esta entidad está caracterizada por inflamación de la faringe, nasofaringe y de todo el tejido amigdalino. Usualmente en países en los que cuentan con las 4 estaciones, esta condición va a tener una incidencia principalmente entre el invierno y la primavera. Y hasta el 80% de los casos está causado por agentes virales en pediatría. Aquí les quería traer un caso clínico de un paciente de 1 año y 11 meses de edad con un cuadro de 3 semanas de síntomas respiratorios, 1 semana de fiebre, padres muy preocupados por la fiebre del niño. Tiene una historia de que recientemente ingresó a guardería y cuando estaba iniciando los síntomas y él recibió tratamiento con acitromicina, pues se le había diagnosticado una faringoamigdalitis aguda. Los padres reconsultan ahora pues con la esperanza que se les prescriba un antibiótico eficaz, como ellos mismos lo dicen. Al examen físico se documenta amígdalas con aumento de tamaño y exudados evidentes según lo que les habían dicho en la visita anterior. Estos eran los hallazgos en la visita anterior. Bueno, la faringoamigdalitis va a ser la inflamación de la faringe y tejidos adyacentes. Está causada por infecciones virales, bacterianas o fúngicas, caracterizándose las virales por ser autolimitadas y las bacterianas o fúngicas porque típicamente van a requerir algún antimicrobiano para su tratamiento. De lo que más nos va a preocupar es las faringitis por estreptococos piógenes, que principalmente por sus complicaciones supurativas y no supurativas. Ya en los últimos tiempos está cada vez siendo más utilizado los detecciones por cultivo faríngeo o por detección de antígenos rápidos con el fin de tener el agente causal, y es muy importante que debido a estas complicaciones que puede tener la faringoamigdalitis por estreptococos piógenes, que hagamos un adecuado diagnóstico y tratamiento dirigido en su momento. Entonces, la faringoamigdalitis, vamos a ver aquí una división muy importante, que es lo que les mencionaba antes, en viral, que usualmente van a ser las faringitis más frecuentes en la infancia, van a ser autolimitadas, con secuelas mínimas, van a requerir tratamiento de sostén. En cuanto a las bacterianas, es muy importante recordar el germen principal, el que nos va a preocupar más, y este es el estreptococo grupo A o Streptococcus pyogenes, principalmente porque, bueno, va a ser una de las causas frecuentes en pediatría hasta un 30% y que puede tener complicaciones supurativas o no supurativas. Entre ellas, entre las no supurativas, van a estar la fiebre reumática aguda,
que puede dar, que sigue siendo la cardiopatía por fiebre reumática de las causas principales de cardiopatía en pediatría en el mundo, aunque cada vez es menos en países desarrollados, pero continúa siendo una de las causas líderes de cardiopatía en pediatría. También la glomerulonefritis es otra de las complicaciones. Los desórdenes neuropsiquiátricos autoinmunes o PANDAS también son de las complicaciones no supurativas. Y entre las supurativas están el absceso peritonsilar, la tromboflebitis venosa yugular séptica, y estas son complicaciones que van a requerir un tratamiento médico o quirúrgico urgente. Entonces, de ahí la importancia de que no tengamos que llegar con eso a nuestros pacientes. Para prevenir esas complicaciones, pues se requiere definitivamente el tratamiento antimicrobiano. Sin embargo, el crecimiento, el aumento de la resistencia antimicrobiana ha hecho que haya cada vez más énfasis en minimizar el uso de antimicrobianos cuando no es necesario. Y en cuanto a las faringoamigdalitis fúngicas, pues que nos tienen que hacer pensar en un tipo de paciente particular, como pacientes inmunosupresos, y que desde luego las faringoamigdalitis fúngicas va a haber que tratarlas también tempranamente para evitar complicaciones. Entonces, ¿qué causas tenemos de faringoamigdalitis? Entre las virales vamos a tener todo tipo de virus, pueden causarnos faringitis, los adenovirus, los herpes simplex virus 1 y 2, que se va a caracterizar mucho por gingivoestomatitis, por aftas, por úlceras pequeñas, el coxsackie que se manifiesta con herpangina, con el glosomanopeda, ¿verdad? Rinovirus o coronavirus que nos pueden hacer principalmente causados, faringitis causadas por el resfriado común, la influenza, los parainfluenza manifestándose con síntomas de resfrío o croup, la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr o por citomegalovirus, también la infección aguda primaria por VIH, otras infecciones faringias cuando hay neumonitis o bronquitis por micoplasma, y lo mismo para otros gérmenes más atípicos como clamidófila, neumonía o Citachi. Entre las causas bacterianas, de nuevo, el que más nos preocupa, el estreptococo de grupo A, que se puede manifestar como una fiebre escarlatina, con una faringoamigdalitis, igual que los estreptococos grupo C y grupo G pueden manifestarse similar. Otros más atípicos como Neisseria gonorrea, Corynebacterium, Arcanobacterium hemolyticum, que van a requerir otros tipos de tratamientos, algunos prevenibles por vacunación, como la difteria en pacientes con faringitis por Neisseria, que se debe descartar desde luego abuso sexual. Otras faringitis por aneurobios que nos pueden provocar complicaciones graves como la angina de Vincent. Igual los otros anaerobios como Fusobacterium necrophorum que pueden causar el síndrome de Lemierre o abscesos peritonsulares, y otros todavía menos frecuentes como Francisella, Yersinia pestis o Yersinia enterocolítica. Desafortunadamente, diferenciar estas faringitis bacterianas de otras infecciones no siempre es tan sencillo. Y ahí es donde nos encontramos el clínico, la vida real, en el paciente del día a día. Entonces, aquí yo les voy a hablar un poco de hallazgos que podemos encontrar al examen físico, pues que va a ser más sencillo o lo más típico de encontrar. Sin embargo, como les mencionaba, no siempre es así. Entonces, con las faringoamigdalitis virales, cuando vemos hipertrofia de amígdalas, edema, hiperemia faríngea, aspecto empedrado en retrofaringe, estos son hallazgos que nos hablan de infecciones virales. Mientras que cuando hablamos de una faringoamigdalitis en la que sospechamos un Epstein-Barr virus, vamos a encontrar hallazgos como edema en boca, edema en labios, esplenomegalia, adenopatía cervical, rash polimorfo, y todo esto nos hace, estos exudados blanquecinos que no son
como tal purulento, sino como este tipo de mota blanquecina, esto nos va a sugerir un poco más las infecciones por Epstein-Barr virus. Cuando vemos, por otro lado, en faringe, estos exudados purulentos en amígdalas, en pilares, petequias en paladar, cuando vemos también esta piel reseca con sensación de lija a la palpación, descamación en manos, empiecen en piel en general, incluso lengua frambuesada, pues esto nos va a sugerir más una infección bacteriana estreptocóxica. Y en las faringoamigdalitis fúngicas, importante, el aspecto, ¿verdad? Que va a ser un aspecto blanquecino, adherido, ¿verdad? Más denso en placas, en lengua, en retrofaringe y en general en orofaringe, y que va a provocar también queilitis angular, van a ser lesiones dolorosas y puede tener parches también rojizos en orofaringe. Esto nos tiene que hacer sospechar de alguna inmunosupresión, de algún problema que tenga el paciente, y nos tiene que alertar de dar un tratamiento apropiado pronto. Entonces, ¿cómo diferenciamos en general estas infecciones bacterianas de las virales? Bueno, en los cuadros virales, usualmente el paciente se presenta no solo con esa hiperemia faríngea y eritema de amígdala, sino también son cuadros catarrales propios de los virus frecuentes, conjuntivitis, coriza, tos, pueden tener cuadros diarreicos simultáneamente, ronquera, estomatitis ulcerativa o aftas, ¿verdad? Y algún exantema viral que pueda presentar el paciente. Además, si lo comparamos ya con las infecciones bacterianas, esto usualmente va a ser un, un inicio un poco más súbito de faringe roja dolorosa, y donde empieza pronto con exudados, usualmente va a ser en niños mayores, niños escolares y adolescentes de entre los 5 y los 15 años, pacientes que están febriles, con cefalea, pueden cursar con náuseas, vómitos y dolor abdominal, van a tener ese aumento de amígdalas y exudados en parches a nivel de amígdalas. También pueden tener esas petequias en paladar que mencionábamos, pueden tener adenitis cervicales que estén un poco inflamadas, dolorosas a la palpación, como aspecto reactivo a la palpación, usualmente con que hayan estado expuestos a faringitis estreptocóxica, y también pues el rash escarlatiniforme tenemos que siempre explorar al paciente por eso. Usualmente para diferenciar este tipo de faringitis virales, bacterianas, fúngicas, pues es algo muy retador para el clínico dadas sus similaridades en presentación, ya que la faringe roja, faringe dolorosa, la odinofagia y la fiebre van a ser características que todas comparten, y usualmente estos síntomas van a piquear entre el tercer al quinto día y luego van a ir resolviendo en el 10º día. Entonces, aunque hay muchos síntomas específicos de cada patógeno, como lo mencionábamos, que se han reportado en general, sin embargo, los valores predictivos positivos solamente se han descrito en la faringitis por estreptococo de grupo A. Y aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver donde hay en cuanto a sensibilidad, especificidad, especialmente con el rash, si lo pueden ver aquí, un poco más sensible el rash para el estreptococo grupo A, y en general para estas características, las petequias en paladar, el rash escarlatiniforme, los exudados amigdalinos, las artralgias, mialgias,
y las adenopatías cervicales. Entonces, con el diagnóstico, que a la hora de hacer el diagnóstico, un diagnóstico acucioso por faringitis estreptocóxica, esto va a ir seguido siempre de una apropiada terapia antimicrobiana. Y es importante esta terapia antimicrobiana en el momento requerido para prevenir la fiebre reumática, para prevenir las complicaciones supurativas y no supurativas, como lo mencionamos antes, o complicaciones invasoras en el paciente, y para mejorar los síntomas y signos clínicos del paciente y reducir su contagiosidad. Y su contagiosidad no solo en su ámbito familiar, sino en su ámbito escolar, social, en el que se mueva el niño. Por otro lado, estar muy atentos si han habido contactos cercanos de estos pacientes y de si se requiere tratamiento, para así minimizar las potenciales complicaciones y en otras personas, y lo mismo escogiendo el tratamiento apropiado en el que verdaderamente sospechamos una infección estreptocóxica. Entonces, entre los métodos diagnósticos tenemos el cultivo faríngeo que permanece siendo el estándar, ¿verdad? El estándar de oro para el diagnóstico de faringitis bacteriana, que va a tener de un 97 a un 100% de especificidad y un 90-95% de sensibilidad. Desafortunadamente, las muestras para cultivo faríngeo usualmente no son tan accesibles en todos los lugares y podrían retrasar el inicio de un antimicrobiano. Los cultivos raramente van a influenciar pues, la selección del antibiótico que el clínico vaya a escoger, básicamente porque la práctica actual es que la mayoría de tratamientos antibióticos van a dar cobertura contra estreptococo de grupo A. Sin embargo, estos cultivos lo que sí son útiles son para descartar otras infecciones no atípicas o fúngicas que requieren tratamientos antibióticos alternativos, ¿verdad? Entonces, aquí les comparto, es la prueba rápida antigénica. Esta usualmente son diagnósticos que se pueden hacer en la misma visita que llega el paciente y obtener el resultado simultáneamente. Y estos tests de antígeno rápido van a detectar tanto antígenos bacterianos como virales de un hisopado faríngeo, de los exudados faringios. Y esto se hace utilizando tiras reactivas. Actualmente, esto está diseñado para detectar para infecciones estreptocóxicas, para virus respiratorio sincitial y para influenza. Sin embargo, su especificidad y su sensibilidad van a variar entre un 54 a un 100% y entre un 38 a un 100%. Y aunque estos resultados son inmediatos, cada kit es patógeno específico, entonces no necesariamente va a diferenciar un patógeno viral de un patógeno bacteriano en faringitis. Y por lo tanto, pues un resultado negativo para estreptococo no puede descartar una faringitis bacteriana que no sea estreptocóxica, ¿verdad? Por alguna bacteria típica, pues no la va a descartar, pues es específico para este germen. Esta tecnología, aunque es bastante específica, sí no debería guiar el tratamiento por sí solo. Básicamente porque su sensibilidad, como mencionaba antes, puede variar y
y en especial en la población pediátrica. Entonces, un resultado de un antígeno rápido negativo en población entre 5 y 15 años de edad debería ser, si está negativo y hay alta sospecha, debería ser verificado con un cultivo faríngeo. Además, los niños menores de 3 años de edad no deberían evaluarse con este tipo de prueba a menos de que haya una sospecha muy alta por exposición a estreptococo de grupo A en su familia, por ejemplo, debido a que la incidencia en los menores de 3 años es menor al 14% y que este tipo de infecciones en este grupo etario raramente va a causar una fiebre reumática. Aquí les voy a mencionar estos tests. Está el de antiestreptolicina O, que es los títulos contra el estreptococo de grupo A y que se usan en pacientes que sospechamos complicaciones supurativas del estreptococo. Sin embargo, en la enfermedad aguda no se va a recomendar debido a que los marcadores serológicos del lazo van a hacer su pico entre las 3 semanas y las 8 semanas después del inicio de síntomas. Entonces, si es algo en las primeras 2 semanas, es poco probable que lo vaya a detectar y no descarta la presencia de estreptococo. El monotest es otra de las pruebas que se hace para infecciones por Epstein-Barr virus. Este es una prueba que se hace es una prueba de sangre y que tiene una sensibilidad desde un 70 a un 92% y una especificidad de 96 hasta un 100%. Sin embargo, hay hasta un 25% de pacientes que pueden hacer falsos negativos, principalmente cuando se usan los primeros 10 días de la presentación de los síntomas. Entonces, aunque es bastante específico, no es tan sensible y hay que saber en qué momento hacerlo o si hay altas sospechas de infección por Epstein-Barr, no está tan accesible unas serologías y pues la ventaja que tiene es que es una prueba rápida. Y el hisopado para Neisseria gonorrea, usualmente en este tipo de faringitis es con lo que se hace el diagnóstico. Recientemente ya hay pruebas de PCR para Neisseria gonorrea, valorar en faringe y que ya fueron aprobadas por la FDA y por el CDC, por lo que pues es un método diagnóstico bastante útil. Sí, muchos de los pacientes se pueden presentar con algunos o muchos o pocos de los síntomas y los signos clínicos, por lo que se han elaborado algoritmos predictivos que han ido guiándose en investigación con el pasar de los años y que lo que ayudan es a prevenir el sobreuso o la sobreprescripción de antibióticos para la faringitis o faringoamigdalitis. Y esto lo que hace es que le asignan signos y síntomas, les asignan una calificación y para medir la probabilidad de una faringitis bacteriana. Entonces, este que tengo aquí es los criterios de Centor modificados y aquí lo que vemos es estos síntomas. Si hay ausencia de tos, si hay ganglios linfáticos aumentados, el grupo etario, que aquí lo importante con el asterisco que viene para este grupo etario es que muchas veces pues, no es tan específico en este grupo etario y por lo tanto hay que tener cautela a la hora de utilizarlo. También si hay exudados en amígdalas o si hay temperatura. Entonces, si el paciente obtiene un score o una calificación menor a 2, es poco probable que
o es de bajo riesgo que sea una faringitis estreptocóxica, por lo que no se recomienda el uso de antibióticos y al paciente se le puede ingresar con recomendaciones. Si la calificación del paciente basada en sus signos y síntomas clínicos es mayor de 3, tiene de un 28 a un 53% de tener una faringitis estreptocóxica, se recomienda el antígeno rápido realizarlo. Si está negativo y es en pacientes menores de 20 años, pues la recomendación es hacer cultivo faríngeo, y si es en mayores de 20 años, no antibióticos y listo, pero si el resultado es positivo, sí la recomendación es tratar con antibióticos. Eh, este método es de los que se mantienen más ampliamente utilizados para el diagnóstico de faringitis estreptocóxica, y como les mencionaba, los pacientes que tienen menor riesgo son los que tienen valoraciones menor a 1, y los que tienen más de 4 ya van a tener mayor riesgo de que sea una infección estreptocóxica. En las guías ITSA de la Sociedad Americana de Infectología del 2012, lo que sugieren es que estos criterios de centro modificado podrían guiar la utilización de métodos diagnósticos de laboratorio e incluso la terapia antimicrobiana. Y la recomendación es dar tratamiento sintomático en las evaluaciones las que tengan calificaciones menor a 1, y tratamiento antibiótico guiado por antígeno rápido o con cultivo en pacientes que tengan calificaciones mayores de 2 o 3. Desafortunadamente, lo que ya les mencionaba es poco específico, porque es cerca de una especificidad de 64% en pacientes entre los 3 y los 14 años. Por lo tanto, el clínico debe ser muy cauteloso cuando aplica este esquema en este grupo etario, principalmente por la falta de exactitud diagnóstica de estos criterios en los menores de 14 años. Por otro lado, está estos criterios de fever, pain, es como se llaman, y aquí lo que hablan es principalmente, estos son los criterios que usan. Este Fever Pain Score o calificación de Fever Pain ha ganado muchísima popularidad, principalmente en el Reino Unido, y predice básicamente si hay infección por estreptococo grupo A, basado en los síntomas agudos. Entonces, estos son los criterios que utiliza, estos son los puntajes, y este abordaje podría ser similar o equivalente, si no superior, al Centor, a la evaluación de criterios de Centor, porque reduce la necesidad de exámenes diagnósticos, de pruebas diagnósticas de laboratorio y de antibióticos, sin afectar necesariamente el resultado o la evolución del paciente. Y esta es una combinación del Centor modificado con el Fever Pain Score, y que lo que ayuda es a guiar el seguimiento y el inicio de los antibióticos en el paciente. Los pacientes que son de bajo riesgo, por su calificación, lo que se les recomienda es el tratamiento sintomático y un seguimiento en la siguiente semana. Se ha visto que el postergar o el que una prescripción antibiótica no se dé inmediatamente, sino que se postergue, no va a empeorar los síntomas ni el outcome final del paciente, por postergarlo de 3 a 5 días. Tradicionalmente, en la práctica clínica, nunca se
tiende a posponer el inicio de antibióticos en estos pacientes. Porque lo que pensamos los médicos usualmente es en las complicaciones que puede tener ese paciente, las complicaciones bacterianas. Sin embargo, cada vez hay más evidencia que nos habla que el retrasar el tratamiento antibiótico por 3 días no va a prolongar la enfermedad ni la recuperación del paciente, y que los diagnósticos de laboratorio no pueden necesariamente diferenciar entre una infección bacteriana subclínica y como los portadores y el que está enfermo realmente. Por lo que esta recomendación de a veces manejo un poco expectante, sintomático, y posponer unos 3 días observando al paciente podría ser beneficioso. Con respecto al tratamiento, pues el manejo de la faringitis se enfoca en decidir si se observa y se espera la evolución del paciente dando tratamiento sintomático o si se inicia de una vez el tratamiento antimicrobiano. Y aquí quiero hablarles un poco de la parte de los antibióticos, que es lo que estamos acostumbrados a prescribir sin cuestionarnos absolutamente nada. Pero lo que sí se ha visto y cada vez hay más evidencia creciendo es que, con la excepción de muy raras infecciones por otras bacterias causantes de faringitis, como Corynebacterium diphtheria o Neisseria gonorrhea, el tratamiento antimicrobiano antibiótico no ha probado tener más beneficio al tratar una faringitis aguda debido a otros organismos diferentes a Streptococo de grupo A. Entonces, por esta razón es extremadamente importante que nosotros los médicos excluyamos el diagnóstico de faringitis por Streptococo de grupo A para prevenir el uso antimicrobiano inapropiado, ya que hay muchísimos pacientes con faringitis no estreptocóxicas que están siendo expuestos a antibióticos, y esto es en el día a día, esto es el pan de cada día, y que se expone al paciente a todos los costos, riesgos de la terapia antimicrobiana, efectos adversos, etcétera. Y a pesar de las mejorías que hemos tenido en los últimos tiempos en la prescripción de antibióticos en pediatría con faringitis aguda, porque yo sé que hay cada vez más médicos concientizados en el uso apropiado de antimicrobianos, sí continúan muchos pacientes recibiendo terapias antimicrobianas innecesarias por diagnósticos errados, ¿verdad? Diagnósticos que no son por faringitis estreptocócicas y que reciben sus antibióticos. Y esto lo que nos lleva cada vez más es a la resistencia antimicrobiana. Y la otra cosa importante es que hasta un 7% de los pacientes en pediatría son asintomáticos y portadores no infectados de Streptococo grupo A. Y por lo tanto, el superfluo uso de antibióticos innecesarios nos va a llevar a costos no solo económicos, sino en la salud del paciente a mediano y a largo plazo. Entonces, aquí tenemos una tabla en la que cuando estamos seguros que estamos ante una faringitis estreptocóxica o es un paciente en el que sospechamos fuertemente de una faringitis estreptocóxica, y ante el beneficio de darle al paciente y evitarle una complicación por estreptococo, entonces esto es el tratamiento de elección. En primer lugar, la penicilina. No se ha visto a la fecha un estreptococo Biogénesis resistente a penicilina. Por lo tanto,
Penicilina va a ser la primera elección. Si decidimos utilizar la penicilina oral o amoxicilina oral, va a ser una duración de 10 días. Y si decidimos utilizar la penicilina benzatínica intramuscular, es una única dosis para el paciente. Y en los pacientes en los que tenemos alergias a penicilina, pues las alternativas van a ser ya sea la cefalexina oral, cefadroxilo, clindamicina oral y estos por 10 días, y ya sea citromicina por 5 días o claritromicina por 10 días. Con respecto al tratamiento del resto de faringitis, para las faringitis virales, pues sabemos que el tratamiento es conservador y que usualmente estas infecciones van a ser autolimitadas. Los corticosteroides orales por 1 o 2 días, pues se ha visto que podrían reducir un poco la odinofagia. Sin embargo, no tienen efecto en el curso clínico de la infección y no están recomendados como tratamiento de rutina. Por otro lado, los medicamentos que tienen anestésicos como lidocaína, benzocaína, pueden aliviar sintomáticamente al paciente y se pueden recomendar. También los AINES o antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, así como el acetaminofén, pueden utilizarse para reducir el dolor en los pacientes. Y el ácido acetilsalicílico es muy importante recordar que por el riesgo de síndrome de Reye está contraindicado su uso. En los pacientes que sospechamos que es una infección por Epstein-Barr virus, se debe recomendar de no efectuar mucho ejercicio de contacto o actividades de contacto en las que el paciente tenga el riesgo de ruptura esplénica secundaria a la inflamación que provoca el Epstein-Barr. Sin embargo, actualmente no hay un consenso sobre el tiempo de restricción de estas actividades en el paciente. Las faringitis atípicas usualmente son las faringitis en las que el paciente es refractario o la infección es refractaria a tratamientos de primera línea, por lo que la recomendación es tratarlos por 72 horas con otras alternativas de tratamiento como amoxicilina con ácido clavulánico o con clindamicina. Si hay otras bacterias atípicas como Neisseria gonorrea o Corynebacterium diphtheria que se sospechan, pues ahí definitivamente deben empezarse con otras terapias antibióticas como ceftriaxone o eritromicina respectivamente. Cuando hablamos de las faringitis fúngicas, se debe sospechar, como ya lo mencioné antes, paciente inmunosupreso, paciente de mayor riesgo, en los que podemos usar fluconazol o miconazol como opciones de terapia. Y en los pacientes con faringitis recurrentes, episodios recurrentes de faringitis estreptocóxicas, que hayan tenido, por ejemplo, más de 7 en el último año o más de 5 por año en los últimos 2 años o 3 por año en los últimos 3 años, estos pacientes deben referirse a un especialista, a un otorrinolaringólogo, y para valorar si el paciente requiere una amigdalectomía. La erradicación de los portadores asintomáticos colonizados ya no es una recomendación como lo existía antes de dar tratamientos para erradicar estas colonizaciones, no es una recomendación actualmente. Sin embargo, en estos pacientes, cuando tienen brotes agudos de faringitis, deben tratarse con tratamiento antibiótico y muchas veces pueden tratarse como las faringitis atípicas, ¿verdad? Estas recurrentes, ya sea por 10 días de clindamicina o con penicilina y rifampicina o una dosis de penicilina benzatínica con rifampicina. Eso es lo que se ha visto.
Entonces, volviendo a nuestro caso clínico, el niño que teníamos que en su primera visita presentaba exudados, que había recibido claritromicina, actualmente en esta visita no presentaba tos, no tenía halitosis ni descarga posterior, por lo que fue posible descartar una sinusitis. El paciente sí lucía con dolor, un poco de irritabilidad a la deglución, pero no tenía aspecto tóxico. Y al examen físico presentaba fiebre de 38 grados centígrados, aumento de tamaño de las adenopatías cervicales e hipertrofia de amígdalas con eritemas, sin exudados y sin petequias. Se sospechó de una faringitis viral por su edad y por sus hallazgos clínicos. No se le realizaron pruebas de laboratorio, ningún test faríngeo, y el paciente fue egresado de esa consulta con tratamiento analgésico, hidratación y recomendaciones a los padres. Entonces, aunque la historia clínica, a lo que quiero llegar con estos casos clínicos es que, aunque la historia clínica es clave para un diagnóstico de faringitis, y que muchas veces queremos usar pruebas rápidas, pruebas antigénicas, etcétera, estos deben reservarse principalmente para cuando tenemos reservas o tenemos preocupación de si hay una causa bacteriana. Los médicos debemos ejercitar todos los días el abstenernos de iniciar antibióticos para faringitis, y básicamente porque esta restricción, el abstenernos de inicio de antibióticos, se ha visto y hay evidencia de que no retrasa la recuperación del paciente ni el riesgo de una infección por Streptococcus pyogenes. Y como mensajes finales, quiero recordarles que las faringitis son una causa frecuente de consulta en atención primaria, que lo más preocupante es la causada por estreptococo de grupo A, por sus complicaciones supurativas y no supurativas, que una historia clínica completa es clave para hacer el diagnóstico apropiado de faringitis y que el tratamiento antibiótico empírico debe reservarse para pacientes que tengan una infección severa, con alto riesgo de complicaciones o con pobre mejoría luego de 5 días de inicio del cuadro. Y aunque todos estos mensajes que les traigo hoy y estos algoritmos deberían guiarnos, estos no pueden superar, no pueden poner en una sombra el criterio clínico del médico. Así que lo que es la evaluación de laboratorio, el tratamiento empírico de pacientes que están en una condición de una infección severa o con alto riesgo de complicaciones, como pacientes inmunosupresos, pacientes de alto riesgo, etcétera, no deben tampoco, no deben postergar el inicio de antibióticos cuando hay una fuerte sospecha de infección bacteriana. Y también, por otro lado, tenemos que hacer el equilibrio de nosotros los médicos, llegar a un equilibrio de tampoco dar antibióticos en el momento en que el paciente no los necesita, pero sí en el paciente que lo requiere, sospechar de que puedan haber complicaciones supurativas o no supurativas o alguna complicación que ponga en riesgo la vida y si se deja sin tratar. Entonces, básicamente estos eran los mensajes que les traía hoy con respecto a una entidad tan común como lo es la faringitis aguda, y espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.